El Artemis II entró en la órbita lunar y alcanzó la distancia más lejana a la que haya llegado una misión tripulada en toda la historia. En minutos podremos observar datos e imágenes del lado oscuro de la Luna. Técnicos prevén lluvias en las cuencas del río Paute y del río Coca desde esta semana. Si ello ocurre, la presión sobre las hidroeléctricas se reducirá, mejorando la provisión de energía. No correré para la reelección a la prefectura del Guayas. Por asuntos familiares, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció la renuncia a su cargo. Se retirará definitivamente el 14 de mayo y no buscará la reelección en las seccionales. En Taisha murió otra bebé con neumonía. Es el cuarto caso en las últimas semanas. Las autoridades de salud aún no se pronuncian sobre las acciones para evitar más muertes en esta zona indígena. 2 muertos y 37 heridos por el volcamiento de un bus lleno de pasajeros que cayó por un barranco de 80 metros en el cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este lunes 6 de abril del 2026, cuando la nave Orión del Artemis II ha desafiado ya los límites de la exploración humana. Ha realizado un sobrevuelo histórico a la Luna. Estábamos viendo imágenes en vivo. La cápsula alcanzó la distancia más lejana a la que haya llegado una misión tripulada. Pedro. Así es, Steffi, amigos, ¿qué tal? Durante esta emisión de Televistazo les vamos a mostrar todos los detalles de este hito tecnológico y científico. Recuerden que pueden seguir nuestro noticiero también en Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Comenzamos. And here we go. 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next breakthrough. Artemis, el regreso a la Luna. Este mediodía, la nave Orión de Artemis II entró en la órbita lunar y hace pocos minutos alcanzó ya la distancia más lejana a la que haya llegado una misión tripulada en la historia. Durante esta parte del vuelo, los astronautas aprovechan la cercanía, el trayecto, para poder captar datos, imágenes del lado oscuro del satélite. El informe ahora con Iliana Suárez. Faltando 4 minutos para la 1 de la tarde hora de Ecuador, la tripulación de la nave Orión y su historia alcanzaron un nuevo récord de distancia desde la Tierra para un ser humano, superando por unos 6.000 kilómetros la marca de poco más de 400.000 establecida por la misión Apolo 13 en abril de 1970. Los datos fueron confirmados mediante un audio enviado desde la cápsula. Cerca de las 2 de la tarde, iniciará la fase de observación lunar desde las ventanas de la cápsula, en la que los astronautas ven una luna cada vez más imponente, cráteres, cordilleras, mientras los sistemas a bordo registran el terreno, su composición y su relieve. A la par, las cámaras capturan colores grises, sombras profundas y texturas nunca vistas desde tan cerca. A las 5:47 p.m., la nave se adentra por completo en el lado oscuro de la Luna. En ese momento, durante unos 40 minutos, las comunicaciones se interrumpirán, ya que la Luna es una barrera física entre la nave y la Tierra. Se le llama lado oscuro porque es la cara que no vemos desde nuestro planeta. La tripulación puede tomar imágenes con luz natural y cuando atraviesan áreas en sombra, usan cámaras de alta sensibilidad e iluminación propia de la nave. Al mismo tiempo, los instrumentos científicos siguen operando. A las 6:02 de la tarde, Orión alcanzará su punto máximo de aproximación a la Luna. A las 9:50 de la noche, inicia el envío de datos hacia la Tierra en esta jornada histórica. Tras la misión Artemis II vendrán otras. En el 2027 la NASA plantea lanzar Artemis 3 y en el 2028 Artemis 4. La meta es instalar antes de 2030 una base permanente en la Luna que sirva como entrenamiento para el objetivo final, llegar al planeta Marte. And here we go. 3, 2, 1. Parece ciencia ficción, pero está pasando ahora. Este viaje, Artemis II orbitando la Luna y transmitiendo imágenes del lado oscuro, es apenas una parte del recorrido que debe terminar mucho más lejos, en el planeta Marte.
Artemis 2, como ya se sabe, solo orbitará la Luna. Los astronautas no descenderán ni tocarán la superficie lunar, pero su experiencia servirá para que las siguientes misiones sí puedan hacerlo. Por ejemplo, este problema que han tenido con el mal funcionamiento del baño será corregido para los próximos viajes. Artemis 3 y 4 tienen previsto lanzarse en el 2027 y 2028. Artemis 3 sí descenderá y sus astronautas pisarán la Luna. Artemis 4 irá incluso más allá. Su misión es instalar una base permanente, una donde los humanos puedan vivir e instalarse por largas temporadas. Y aunque ya esto de por sí sea una conquista, sigue sin ser la meta. Es apenas una misión para conseguir experiencia. Lo que se busca es enfrentar los problemas que conlleva la vida en el espacio profundo y solucionarlos en un entorno cercano, entre comillas. La provisión de alimentos, la duración y funcionamiento de los trajes, la atención médica, el suplemento de oxígeno. Una vez que todo esté bajo control, ahí sí, la NASA irá por el verdadero objetivo: Marte. Esta base lunar servirá incluso como una especie de puerto, de parada de abastecimiento para las naves que vayan más allá y cuyos viajes no duren días, sino meses. ¿Para cuándo se prevé la conquista de Marte? ¿Para finales de la década del 2030 o para la del 2040? Lo de ahora, lo de Artemis 2 orbitando la Luna, es una parte del camino que en realidad comenzó hace casi 60 años, con Neil Armstrong parado en la superficie lunar y pronunciando su famosa frase: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Energía a expensas del clima. Esta semana se prevé lluvias en las principales centrales hidroeléctricas del país, Coca-Codo Sinclair y Paute Integral. Las condiciones de sequía que impactaron a estas zonas en el último mes se debilitan para dar paso a más nubosidades. Diego Puente nos trae un reporte. El gobierno espera que el refrán "abril aguas mil" se cumpla para evitar apagones en los próximos días. Las hidroeléctricas en la cuenca del río Paute, en Azuay, así como Coca-Codo Sinclair, que se ubica entre Napo y Sucumbíos, necesitan más lluvias para mejorar su generación eléctrica. Esta semana se prevén precipitaciones en ambos complejos hidroeléctricos. Etapa, empresa pública del municipio de Cuenca que monitorea el río Paute, las pronostica con una probabilidad de más del 60% entre este lunes y el miércoles. Aquí la falta de precipitaciones del último mes y la alta demanda de energía en el país provocaron que la cota de Mazar, la represa para generación eléctrica más grande del país, bajara. Este lunes se situó en 2.137 metros sobre el nivel del mar, a 16 metros de su nivel máximo. Según los sistemas de monitoreo, también hay alta probabilidad de lluvias en el nororiente del país en esta semana y la próxima, y esto mejorará los caudales de los ríos que alimentan a Coca-Codo Sinclair. Por un periodo de sequía, el caudal del río Coca se ubicó en 179 metros cúbicos por segundo, cuando lo óptimo es que supere los 400 metros cúbicos por segundo. Se puedan presentar lluvias un poco más frecuentes, quizás algo más intensas de manera puntual, desde el día lunes 13, martes 14, hasta la siguiente semana o finalizar el mes de abril. El cambio de comportamiento del clima con condiciones favorables para las lluvias se debe, según Palis, al debilitamiento de las condiciones de sequía que se dieron durante el último mes. Se podría conjugar y acoplar con una onda tropical que estaría transitando este mediado del mes de abril. Con el aumento de los niveles del agua, sobre todo en Coca-Codo Sinclair, se espera el aumento de la generación que, en promedio, el último mes fue de un 40% de su capacidad máxima. Marcela Guiñaga anunció que renunciará a la prefectura del Guayas y dijo que no buscará la reelección en las seccionales. Aseguró que su decisión responde a motivos de salud familiares. Informa Luis Alfredo Zúñiga. El próximo jueves 14 de mayo, Marcela Guiñaga cumplirá 3 años como prefecta del Guayas. Ese día también será el último en funciones. Así lo aseguró la mañana de este lunes en redes sociales, mediante un video de poco más de 4 minutos, en el que confirmó su renuncia. Y aunque en enero de este año anunció que buscaría la reelección en las seccionales de noviembre, también ha declinado. No correré para la reelección a la prefectura del Guayas. Es más,
El 14 de mayo de este año cumpliré 3 años en funciones y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo que ustedes me dieron. Aguiñaga dijo que su decisión responde a una nueva situación delicada de salud por la que atraviesa su familia, luego de que su padre falleció en diciembre del año pasado. Mi chino querido, mi esposo, mi Mauri, está atravesando una situación dura de salud. Y en estos momentos uno tiene que tomar decisiones muy complejas, porque aunque Guayas y ustedes son mi familia grande, hoy la familia que he formado necesita de mi tiempo completo. La prefecta llegó al cargo tras ganar los comicios de 2023, pero tiene una amplia trayectoria en el ámbito público. En 2007 fue ministra de Ambiente durante el gobierno de Rafael Correa. También fue legisladora en 2013, corriendo en aquel momento por Alianza País, y ocupó la segunda vicepresidencia de la Asamblea. En 2017 fue reelegida como legisladora, esta vez por la provincia del Guayas, una figura muy cercana al correísmo, que llegó en 2021 a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana hasta 2023. Sin embargo, en 2025 anunció su desafiliación tras constantes diferencias con la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Cuando Aguiñaga presente su renuncia, quien deberá asumir las riendas de la prefectura del Guayas será el actual viceprefecto, Carlos Serrano, para completar el periodo 2023-2027. Por primera vez, el portaaviones Nimitz de Estados Unidos participará en los ejercicios navales Southern Seas 2026, que se iniciarán este martes en el límite internacional del Pacífico ecuatoriano. La Armada intervendrá con 2 corbetas en las maniobras militares para mejorar la coordinación operativa regional contra el narcotráfico. Paul Romero con ese informe. Las corbetas Loja y Manabí de la Armada del Ecuador se unirán esta noche al portaaviones nuclear Nimitz y al destructor Great Drake de Estados Unidos para el ejercicio multinacional Southern Seas 2026. Las maniobras se realizarán este martes y miércoles a 60 millas de la costa ecuatoriana en el límite político internacional, en donde se ejecutarán operaciones combinadas con ejercicios tácticos netamente navales que incluye disparos reales de precisión. Las embarcaciones navegarán en formación rumbo al sur hasta el límite internacional. Los ejercicios navales se planificaron para mejorar la coordinación y enfrentar amenazas como el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas en el Pacífico. El objetivo es reforzar la seguridad marítima y optimizar el desempeño operativo de las tripulaciones con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. Para la Armada ecuatoriana, este ejercicio será un desafío para demostrar la preparación de los marinos de guerra e interactuar con otras marinas del mundo, como Brasil, Colombia, Perú y México, que participarán en los ejercicios. Este despliegue naval fue planificado antes de la firma del acuerdo militar impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo en Florida, para la integración del escudo de las Américas contra los cárteles del que no son parte México y Colombia. Por primera vez en este tipo de ejercicios participará el portaaviones Nimitz, uno de los más emblemáticos de Estados Unidos. Una vez que concluyan las maniobras navales, las corbetas ecuatorianas retornarán a Salinas, Santa Elena. Vamos a la pausa y al regresar, otra bebé de Taisha en Morona, Santiago, murió por neumonía. Enseguida les contamos más de la preocupante situación en esa localidad que acumula 4 de estos casos en lo que va del año. Ya venimos. Otra bebé del cantón Taisha en la provincia de Morona, Santiago, murió por neumonía. Con este caso aumentan a 4 las muertes infantiles en esa comunidad en lo que va del año. El ministro de Salud no se ha pronunciado sobre los planes para evitar más enfermedades en la zona, como informa Carla Delgado. Otra bebé del cantón Taisha falleció la noche del domingo a causa de una neumonía grave. La menor de apenas 2 meses tampoco tuvo acceso a pruebas diagnósticas que permitieran determinar el origen de la enfermedad. Se trata de la 4ª muerte de niños en esa comunidad, en lo que va de 2026. Según indicó Gustavo Lazo, voluntario de la Fundación Violín Rojo, quien da seguimiento a estos casos desde el año pasado. Es un llamado de atención al Ministerio de Salud Pública para que más que todo busquemos la solución inmediata, ya sea en territorio, para que la medicación llegue
a tiempo para poder salvar más vidas. Estas cifras contradicen las del Ministerio de Salud, que aseguró a Televistazo que registra un solo caso. La pequeña fue trasladada el sábado desde la comunidad de Xuinmanús, en el cantón Taisha Morona, Santiago, hasta el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, y falleció a las 18 horas del domingo. Su madre, desconsolada, aguardaba en la parte baja del hospital junto a otros padres amazónicos que también tienen a sus hijos ingresados en condiciones similares. La situación de la menor se agravó además por las condiciones de la familia, que carece de recursos para adquirir insumos y medicamentos y enfrenta una barrera idiomática, ya que únicamente habla su lengua nativa, el achuar. Celestino Chapuy, quien también tiene a sus 2 hijos hospitalizados, asegura que en su comunidad hay más casos. Este lunes la madre realizará los trámites para retirar el cuerpo de su hija en el centro forense. En tanto, la nacionalidad achuar, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento y aseguró que es consecuencia de la difícil realidad que enfrentan las familias para acceder a servicios de salud. Hasta el momento no hay un pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre este nuevo caso. Alias Topo, quien fue la mano derecha de alias Fito, cabecilla de los choneros, se niega a ser extraditado a Estados Unidos. Esta mañana se desarrolló la audiencia en la que se conoció el pedido, pero la resolución será emitida en los próximos días. Fabiola Santana con los detalles. La audiencia de extradición de Darío Peñafiel López, alias Topo, señalado como mano derecha de alias Fito, se instaló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia. Topo se conectó desde la cárcel del Encuentro luciendo un aspecto más delgado en relación al día de su captura hace 5 meses. Él fue escuchado por el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, a quien le dijo desconocer el pedido y se opuso a la extradición a los Estados Unidos. Esto implica que el proceso se alargue, ya que el presidente de la Corte es quien tiene que tomar la decisión. En la audiencia, a falta de abogado particular, lo representó un defensor público, que a su favor alegó que no se han adjuntado las garantías de que se le respetarán sus derechos humanos, que no será sometido a torturas ni pena de muerte, por lo que pidió que se deseche el pedido de la Fiscalía que intervino a nombre de los Estados Unidos. Además dijo que tiene varios casos pendientes en Ecuador y debería cumplir primero sus penas antes de ser enviado a otro país. A alias Topo lo solicita la Corte de Brooklyn desde el 4 de febrero del año pasado. El tribunal lo acusó de 7 cargos relacionados al narcotráfico y tráfico de armas junto a alias Fito y otra persona. Fito ya fue enviado a Estados Unidos en julio de 2025, siendo el primer ecuatoriano en ser extraditado. Le siguieron en agosto los esposos Omar Burgos y Nirama Chávez por tráfico de droga y en noviembre Luis Aro, requerido por violación en Minnesota. Alias Topo está a la espera de la decisión del presidente de la Corte, quien pondrá fecha para su resolución. Él conoció a Fito en la cárcel de Guayaquil en 2017, cuando cumplía sentencias por secuestro y asociación ilícita. Salió con prelibertad y fue a controlar las actividades ilícitas de minería ilegal en el Coca Orellana. Luego fue sentenciado por el asesinato de un policía y capturado por tráfico de armas. La justicia lo había beneficiado con diferentes figuras como las medidas alternativas a la prisión, sobreseimiento y nulidad del proceso. 5 máquinas excavadoras, 5 clasificadoras tipo Z, motores y covachas de mineros ilegales que sacaban oro fueron destruidos en el sector conocido como Cindy en Napo. Efectivos de la Brigada 17 Pastaza llegaron por vía fluvial para lograr este objetivo. Por vía aérea, hace varios días se había detectado maquinaria de la minería ilegal en el sector conocido como Cindy, en el Alto Punino, cerca de donde hace un año las mafias asesinaron a 11 miembros del ejército. Tras meses de labores de inteligencia, efectivos especialistas en tácticas de selva de la Brigada 17 Pastaza se infiltraron por vía fluvial en horas de la madrugada en un islote del río Napo, donde los delincuentes operaban con 5 máquinas excavadoras. Ubicadas por GPS, los uniformados llegaron hasta las máquinas y las cebaron con explosivos en su sistema hidráulico y el cerebro electrónico. Rendido, vámonos. Para de manera controlada tener el tiempo suficiente, alejarse y hacerlas estallar. El ejército ecuatoriano no descansará y continuará ejecutando este tipo de operaciones
para dar protección al medio ambiente, control de los recursos naturales y la seguridad de la ciudadanía. $530,000 se calcula que tenían los mineros ilegales, tanto en máquinas, motores, clasificadoras y bombas de succión. Napo, Morona, Santiago y Pastaza son provincias severamente afectadas por el daño ambiental que deja la minería ilegal. La presencia militar busca erradicar a los inversionistas y grupos que mantenían controlado este territorio. Los concursos que lleva adelante el Consejo de Participación podrían ser declarados desiertos en caso de que se consulte y se apruebe la enmienda constitucional que le resta atribuciones a esta institución. Aunque la mayoría terminaría antes de noviembre, todo depende de que se sigan los cronogramas sin contratiempos. La cuenta regresiva presiona al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si se consulta a la ciudadanía y se aprueba la enmienda constitucional que le quita la facultad de designar autoridades, los concursos en marcha podrían quedar en la nada, pues todo proceso que no logre concretar los nombramientos hasta la proclamación oficial de resultados será declarado desierto. Si es que no han terminado, y que todo cambie para que en un proceso no muy distinto al actual se designe autoridades, pero a cargo de la Asamblea Nacional. Actualmente el Consejo de Participación lleva adelante 3 procesos de designación: el del presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente, que terminará en un par de semanas; la elección de 2 miembros del Consejo Nacional Electoral, cuya designación está prevista a finales de junio, y el de fiscal general, con un nombramiento a finales de agosto. Autoridades que deberían ser elegidas bajo el procedimiento actual, si no existen variaciones en los cronogramas. Los cronogramas de los concursos son referenciales. No únicamente terminan torpedeados por la propia institución, que a veces viola sus plazos, sino también por acciones que presentan los ciudadanos por la vía de las garantías constitucionales y que suspenden el desarrollo de los procesos. En caso de un pronunciamiento favorable en las urnas, los procesos de elección que deberán ser llevados por la Asamblea Nacional son: la renovación total del Consejo Nacional Electoral, que tiene autoridades prorrogadas hace 5 y 2 años, del Tribunal Contencioso Electoral con jueces prorrogados desde abril de 2025 y de Defensor del Pueblo con un titular encargado desde 2021. Más o menos unos 365 días ya debería estar todo esto ya instrumentalizado. Se prorrogan en funciones los actuales autoridades y ahí lo que hace la Asamblea Nacional es ya comenzar con el procedimiento de llamar a las vedurías, de realizar las comisiones especiales para la designación de autoridades. Además de designar autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como funciones luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. De acuerdo al anexo presentado por el Ejecutivo, solo un 0,29% de su presupuesto de $142 millones ha sido destinado a estas actividades. Pausa y más adelante en Televistazo, volcamiento mortal en Chimborazo. Un bus con pasajeros cayó en un abismo de 80 metros. Ampliamos los detalles del percance en minutos. Un bus con pasajeros cayó en un barranco de 80 metros en el cantón Colta, en la provincia de Chimborazo. El percance dejó 2 muertos y otras 37 personas heridas. Según las autoridades, las víctimas retornaban a Guayas tras asistir a un matrimonio. Más de 4 horas tomó el rescate de 37 personas heridas tras el volcamiento de un bus de la cooperativa Caluma en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. La unidad precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros a la altura del sector Tablón en la vía Balvanera Payatanga. Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Payatanga, Colta y Riobamba, quienes trabajaron intensamente para evacuar a los pasajeros atrapados y sacar los cuerpos de los 2 fallecidos. Todos los ocupantes eran miembros de una iglesia evangélica y regresaban a Durán luego de asistir a un matrimonio en el cantón Guamote. Los sobrevivientes relataron los momentos de angustia que vivieron durante el siniestro. Esta curva no pudo maniobrar, entonces sale rozando con el camión que está al lado, entonces de ahí se fue para el barranco. Entonces yo solamente tuve que agarrarme en 2 tubos y irme para abajo. El vidrio se rompió y por ahí tratamos de sacar los que estábamos así, golpe leve, tratamos de sacar a los que más podíamos y ayudamos.
Las autoridades confirmaron que antes del volcamiento, el bus impactó contra un camión. Se trata de un accidente de tipología choque lateral angular con pérdida de carril de circulación y volcamiento de varios ciclos hacia un plano inferior. Producto del mismo existe 2 personas fallecidas. Los vehículos, se trata de un vehículo tipo camión y el otro vehículo participante se trata de un vehículo tipo bus. Los heridos fueron trasladados al hospital básico del Cantón Colta, mientras que los casos más graves fueron derivados a distintas casas de salud en Riobamba. Entramos con equipo de extricación para extraer a 5 pacientes que se encontraban adentro del bus, atrapados entre los fierros. Las víctimas mortales fueron recuperadas pasadas las 2 de la mañana de este lunes y trasladadas posteriormente al Centro Forense de Riobamba. Un ataque armado se registró en un complejo deportivo en el sur de Guayaquil. Ocurrió la tarde de ayer. Dejó 3 muertos y otras 6 personas heridas, entre ellas un policía en servicio activo. Según testigos, las víctimas salían del lugar cuando fueron baleadas desde un vehículo. Los cuerpos de 2 de los fallecidos quedaron en la zona, mientras que el otro y los heridos fueron llevados a un hospital. Posteriormente, los agentes ejecutaron operativos y capturaron a 2 personas. Más de 2.000 municiones de fusil fueron decomisadas dentro de una vivienda en el cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Según información de moradores, el inmueble sería utilizado como un punto de descanso de grupos delictivos, lo que motivó el operativo militar en el sector Versalles. No hubo detenidos, pero en total se encontraron 2.065 balas calibre 5.56, un rifle, una alimentadora, 3 cascos tácticos. El material quedó bajo custodia de las autoridades para las investigaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un nuevo ultimátum a Irán, conminándolo a abrir el paso por el estrecho de Hormuz de inmediato bajo la amenaza de desatar un infierno en suelo iraní. El plazo vence el martes de noche y sería el preámbulo de un gran ataque. Propuestas de última hora en el plano diplomático buscan un alto al fuego de 45 días y evitar un conflicto mayor. Los ataques desde el 28 de febrero en una operación conjunta con Israel han destruido zonas urbanas, pero también instalaciones y vías estratégicas. Y la advertencia más reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta una vez más a la infraestructura crítica de Irán. En una publicación la noche del domingo escribió: el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Ya verán. Alabado sea Alá. Horas después publicó: martes 8 p.m., hora del este, como insinuando el día y la hora de un gran ataque. El cierre del estrecho de Hormuz, vía de tráfico marítimo del 20% del petróleo mundial, se mantiene y amenaza con una crisis global y la escasez del suministro. Y es, junto con un alto al fuego, la prioridad de negociadores en este conflicto. Egipto, Pakistán y Turquía enviaron el domingo por la noche una propuesta de alto al fuego de 45 días. Es hasta ahora el intento más concreto por detener una guerra que lleva ya 6 semanas. El jefe negociador de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, tienen, según reportes de prensa, conversaciones directas sobre esta alternativa, aunque nada está definido, e Irán ha dicho que no firmará bajo presiones. Sin acuerdos, los ataques de Estados Unidos e Israel contra suelo iraní se mantienen, así como la respuesta militar de Irán contra Israel, que en las últimas horas ha sido blanco de lanzamiento de misiles hacia el puerto de Haifa y las cercanías de Tel Aviv. El precio del petróleo sigue inestable por el conflicto en Medio Oriente. Este lunes el barril Brent se situó en $111, mientras que el West Texas Intermediate, el WTI, se ubicó en 114,57. Este es el pico más alto hasta ahora, que se registró el jueves, cuando alcanzó los $141 por barril con entrega inmediata, el costo más alto desde el 2008. Las previsiones sostienen que los precios seguirán subiendo si se
se extiende la guerra con Irán. Según la Agencia Internacional de Energía, el cierre del estrecho de Hormuz, que lleva más de un mes, ha provocado la mayor interrupción de suministro de combustible en la historia. Así también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su gobierno envió armas a manifestantes opositores en Irán durante las protestas de enero a través de los milicianos kurdos para incentivar así un levantamiento contra el régimen de los ayatolas. La revelación se hizo en una entrevista para Fox News y dijo que piensa que los kurdos se quedaron con las armas. Las protestas en Irán comenzaron en diciembre como manifestaciones contra la situación económica y rápidamente escalaron en un movimiento firme contra las autoridades. El gobierno iraní señaló que la movilización era alentada por Estados Unidos e Israel. La violencia dejó más de 30.000 muertos, según cifras de ONGs. El presidente Donald Trump mide fuerzas con la Corte Suprema de Estados Unidos, que debate si permite o no una orden ejecutiva para revocar el derecho a la nacionalidad por nacimiento. En un desafío a la Constitución, Trump denuncia un negocio global de turismo de parto para que hijos de extranjeros se conviertan en estadounidenses con todos sus beneficios. Miles de mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para dar a luz, con el objetivo de que sus hijos obtengan la nacionalidad, gracias al derecho de suelo establecido en la enmienda 14 de la Constitución. Esta práctica es el centro de un debate, mientras la Corte Suprema analiza si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento puede avanzar o no. Según un estudio del Centro de Investigación Pew en 2023, aproximadamente 320.000 bebés nacieron en Estados Unidos de madres sin estatus legal o con estatus temporal, lo que representa cerca del 9% del total de nacimientos en el país. Esto permite que en el futuro esos ciudadanos accedan a beneficios educativos y al cumplir 21 años puedan solicitar la residencia para sus padres. Este fenómeno ha dado lugar a redes internacionales que han convertido el turismo de parto en un negocio global, ofreciendo paquetes con alojamiento, atención médica y acompañamiento. Medios estadounidenses reportan que en lugares como Rowland Heights, en California, operan complejos residenciales donde mujeres extranjeras llegan a dar a luz, con servicios de enfermería, alimentación especializada y cuidados posparto. También hasta las Islas Marianas del Norte, un estado libre asociado de Estados Unidos. Miles de mujeres, principalmente de China, viajan para dar a luz por medio de agencias. La medida tiene un alcance mayor que la decisión tomada desde 2020, cuando Estados Unidos anunció que negaría las visas a mujeres encinta en casos que sospeche que buscan dar a luz en ese país. Alemania endurece su legislación militar con una reforma que obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a solicitar autorización de Fuerzas Armadas para permanecer en el extranjero más de 3 meses. La medida contempla incluso un posible reclutamiento forzoso si no hubiera suficientes voluntarios, con el objetivo de aumentar las tropas de 184.000 a 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas para 2035. Además, los mayores de 18 años recibirán un formulario obligatorio para evaluar su aptitud. Para las mujeres, el objetivo es mantener un registro actualizado de posibles reclutas. Esta mañana llegaron a Manta 2 de los 20 pescadores del barco Don Maca, que la semana pasada fueron rescatados en alta mar por una patrulla de El Salvador. Y se trata de Jaime Cervantes, Eric Fabricio Coello Saltos, quienes arribaron al aeropuerto Eloy Alfaro y fueron trasladados al hospital Rodríguez Zambrano para una evaluación médica. Se confirmó que otros 7 tripulantes de esa embarcación llegarán en las próximas horas. Su rescate se suma al de otros 16 pescadores ecuatorianos auxiliados hace 2 semanas por personal de ese país. En la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, se han instalado 6 mini gimnasios para incentivar a los ciudadanos a cuidar su salud. Son cabinas de 15 metros cuadrados que permiten a los usuarios ejercitarse y recibir asesoría de entrenadores en línea a bajo costo. Los usuarios escanean un código QR, eligen su rutina, instructor y la duración de la sesión. Cuentan además con equipamiento básico y 3 cámaras que supervisan los movimientos en tiempo real para hacer correcciones de postura.
1000 personas se han registrado ya en apenas un mes y la meta es expandir el sistema de unidades en toda la ciudad antes de finalizar el año. Por su 50 aniversario, Apple inauguró una exposición que reúne sus dispositivos más icónicos y una muestra fotográfica. Mientras que en China, un curioso servicio combina el trabajo de una persona y un robot para limpiar hogares por tan solo $11 por 3 horas. Les contamos. Este mes Apple celebra 50 años de historia con la inauguración de una exposición que recorre los dispositivos que marcaron su innovación tecnológica, desde los primeros Macintosh y iMac hasta los revolucionarios iPhone. La muestra también incluye un recorrido fotográfico que narra su evolución y legado. Está en el Apple Park, en California, Estados Unidos. La inteligencia artificial ahora se integra a los robots bomberos. Son unidades cuadrúpedas de alta tecnología diseñadas para operar en entornos extremos, equipados con cámaras de 360 grados, sensores de gases y la capacidad de lanzar agua. Destacan por su gran movilidad, lo que les permite ingresar en zonas de alto riesgo y reducir la exposición de personal humano. En China, un innovador servicio combina el trabajo de una persona y un robot para limpiar hogares por tan solo $11 durante 3 horas. En ciudades como Shenzhen, la limpieza doméstica vive una transformación tecnológica. Estos robots no solo asean, también ordenan, doblan la ropa y organizan zapatos. Cada uno de estos equipos tiene un costo aproximado de $15,000. Here we go. 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next breakthrough. Artemis. El regreso a la Luna. Aprovechamos estos minutos finales de Televistazo ahora para revisar nuevamente la trayectoria de la cápsula Orión, para conocer más del detalle del sobrevuelo en el lado oscuro de la Luna. La misión ya rompió un récord de distancia de la Tierra respecto de las misiones anteriores y ahora promete recopilar imágenes inéditas del satélite, que se estima a las 6 de la tarde con 2 minutos. Orión alcance también su punto de máxima aproximación a la Luna. Por ahora se ha iniciado, o está por iniciarse ya, lo que se llama el periodo de observación lunar, en el cual los 4 tripulantes de Artemis 2, de la cápsula Orión, podrán hacer todas esas fotografías y dar inicio a esas investigaciones científicas sobre la Luna y sobre todo sobre el lado oscuro de la Luna, que es el otro lado, vamos, del satélite natural de la Tierra que no logramos ver, ¿verdad? Pero que va a ser investigado y chequeado también por los tripulantes, y también esas fotografías que deberán enviar ya hacia la noche al centro de mando de esta misión espacial en Tierra. Se prevé que durante ese momento, aproximadamente a las 5:44 hora de Ecuador, la nave pierda toda comunicación con el centro de mando en Tierra, justamente porque estarán orbitando el lado oscuro de la Luna. Y a las 6 de la tarde estarán lo más cerca posible de la Luna, uno de los objetivos justamente de esta misión, que luego, ya mañana, iniciará su retorno a la Tierra. Bien, gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos despedimos recordándoles que hoy la humanidad ha hecho historia, pues la tripulación de Artemis 2 va a realizar en los próximos minutos un vuelo por el lado oscuro de la Luna. Y son imágenes en vivo que estaban ustedes viendo, todos los detalles de este viaje y además otras noticias. Recuerde que las puede encontrar en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play, información verificada con nuestro sello, con el sello de Televistazo. Las noticias vuelven a las 19 horas, los esperamos. Buena tarde.